¿Qué hace que te enamores de una persona? ¿Qué hace que te atraiga y que sientas amor romántico y maripositas dentro de ti? Y por el otro lado, ¿qué es lo que hace que una persona te deje de gustar, que te deje de atraer y que la rechaces? ¿Por qué de repente estamos tan felices en los vínculos y pasan ciertas cosas que hacen que nos sintamos rechazados o queramos alejar a esa persona? El amor no funciona igual para todos nosotros. Dependiendo del signo de la luna y Venus en tu carta natal, es que es lo que tú necesitas para sentirte amada, amado, sentirte atraído, gozando y disfrutando del amor romántico. Hoy te voy a contar qué es lo que hace feliz a cada uno de los 12 signos en el amor y qué cosas los desconectan o hacen rechazar a alguien. Este video te va a ayudar para entender a tu pareja, o a tu expareja, o a tu crush, y también para conocerte a ti misma. Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva, donde vamos a hablar de amor, de romance y de placer junto a otra persona. Porque vamos a estudiar en detalle qué es el amor para ti, dependiendo del signo de la luna y Venus en tu carta natal. Y también vas a poder mirar qué es el amor para tu pareja o quizás para la persona que te atrae. Porque tenemos que tener algo súper claro. Todas las personas funcionamos de manera diferente en las relaciones. Todos. No podemos generalizar, aunque lo hacemos normalmente. Creemos que mi forma de amar o lo que yo busco en el amor para sentirme feliz con el otro es lo que es válido. Es lo que realmente corresponde. Pero no nos damos cuenta que cada persona tiene necesidades vinculares distintas. Entonces es muy importante que primero tú sepas qué es lo que tú necesitas para sentirte feliz en las relaciones. Que también va a tener que ver con tu forma de dar y expresar amor. Y también, si te gusta a alguien, que veas cuál es la forma que esa persona necesita. Porque ahí tú puedes ver, por un lado, si son compatibles o no. Por ejemplo, si tú tienes mucha agua en tu carta natal y tú necesitas mucha conexión, intimidad, fusión, estabilidad, y te atrae a alguien que tiene mucho aire o mucho Urano, ¿qué es lo que necesita esa persona? Libertad, espacio, cambiar la rutina, no estar en lo seguro y en lo cómodo. Entonces ahí te das cuenta que quizás hay un conflicto de compatibilidad. ¿Ya? Entonces la astrología te entrega esa información valiosísima y en este video vamos a estudiar todas las configuraciones. Antes de comenzar te invito a dejar un like y compartir este video porque quizás a alguna de tus amigos o amigos les va a servir, o a tu pareja o a la persona que te gusta. Y también te invito a suscribirte al canal, que me ayuda un montón para que esto llegue a más gente. También quiero hacer un par de declaraciones astrológicas muy importantes. Porque yo me acuerdo, cuando yo era chico, a mí me gustaban los libros de astrología y amor. Y lo abría y decía, Acuario, porque yo soy Acuario. ¿Con quién se lleva bien Acuario? Bueno, Acuario se lleva con Géminis, con Libra, etc. Generalmente esos libros de lo que te hablan es del signo solar. Si yo te pregunto a ti, ¿tú qué signo eres? Y me dices que eres Virgo, significa que tu sol está en Virgo. ¿Y cuál es el problema de eso? Que el signo solar, es decir, tu signo, no es el principal indicador de cómo tú vives el amor y las relaciones. No lo es. Tenemos que mirar otros astros y el signo de esos astros para saber qué es lo que realmente tú necesitas para sentirte feliz en las relaciones. Y un signo es el de la luna. La luna en tu carta natal representa que es el amor de estabilidad, de seguridad y de refugio. ¿Qué es lo que necesitas tú para sentirte que este amor es como una casa? Algo que te da paz, te hace sentir tranquila, tranquilo. Es el tipo de amor que calma a tu niña interna, a tu niño interno. Es un amor, no es un amor romántico necesariamente, es un amor de conexión y estabilidad que te da calma. ¿Me entiendes? Es súper importante porque si por algún motivo tu luna no se siente feliz en las relaciones, tú te sientes desprotegida, te sientes vulnerable, te sientes no amada, obviamente, no comprendida a nivel emocional y sientes que este no es un lugar seguro. La luna es clave
o una conexión lunar en una relación es clave para que tú te sientas que estás en un lugar seguro vincular. Por el otro lado, ¿cuál es el otro indicador clave en las relaciones? Venus. Porque Venus tiene que ver con el amor romántico, lo que me hace sentir sensualidad, placer, gozo. Venus nunca quiere una mami y un papi. Eso lo busca la luna normalmente. Venus quiere un amante, quiere un igual, alguien que me haga gozar y sentir placer. Y dependiendo, obviamente, del signo de tu Venus, es que sientes tú que es el placer. Si tienes Venus en Cáncer, el placer es quedarte un día domingo en la cama viendo pelis o estando con tu familia. Que tu pareja te acompañe. Eso es amor romántico. Si tienes Venus en Sagitario, el amor romántico es que el domingo agarramos el carro o nos subimos a un tren y nos fuimos a la aventura. No tengo idea dónde. Ahí hay romance si hay aventura. ¿Me entienden lo importante entonces? El signo de la luna y el signo de Venus. Yo voy explicando para los 12 casos, pero esto es muy importante. Puede ser que tu luna y tu Venus estén de acuerdo. Puede ser, por ejemplo, si alguien tiene luna en Acuario y Venus en Sagitario, o luna en Acuario o Venus en Aries, de cierta manera hay algo parecido, tanto lo que me da seguridad emocional como lo que considero yo que es amor romántico está alineado. Pero puede ser que pase algo distinto, que lo que tu luna busca no sea compatible con lo que tu Venus busca. Por ejemplo, no sé, alguien tiene luna en Virgo, es decir, su seguridad emocional está en la rutina, en hacer hábitos en conjunto, que haya mucha estabilidad en la casa, sin muchos cambios, pero puede tener un Venus en Acuario. ¿Qué es lo que busca ese Venus en Acuario? Alguien loco, alguien inestable, alguien impredecible, una relación que cambie constantemente, ¿me entiendes? Puede ser que haya una batalla entre lo que tu luna y Venus quiere. Entonces también es muy importante que te des cuenta escuchando esto, porque le echamos muchas veces la culpa a la otra persona. Pero ¿qué pasa si a ti lo que te atrae románticamente no es lo que te da seguridad emocional? O lo que te da seguridad emocional en una relación de pareja no es lo que te atrae románticamente. Si esto llega a pasar es porque la vida quiere que aprendas a mezclar ambas energías. Pero naturalmente la gente no lo va a aprender a mezclar. Ahora, no lo he dicho, pero si tú no tienes idea de cuál es tu signo de luna y Venus, no te preocupes que ya te voy a hacer un tutorial donde te lo voy a explicar. Va a estar más adelante en este video, así que paciencia. Antes de continuar, les quiero dar dos mensajes. Primero, acuérdate que tengo un regalo para ti. La guía astrológica de los 12 signos para el 2026. Dependiendo de tu signo de sol, de luna y ascendente. ¿Qué se viene para ti el próximo año? ¿Cuáles son tus principales desafíos? ¿Cuáles son tus oportunidades? ¿Qué es lo que la vida te pide? En esta guía astrológica te doy toda la información que necesitas y es totalmente gratis. Búscala en el link de YouTube o en el Instagram en las historias destacadas. Y ahí está para ti eso. Y segundo, les quiero contar algo muy bueno. Nosotros el año pasado, en la Escuela Astroterapéutica, hicimos el programa ¿Dónde está el amor? Un programa diseñado tanto para personas que querían estar en pareja o que quieren estar en pareja y que no encuentran a alguien, o para parejas que están en una relación que está teniendo algún tipo de crisis o conflicto. Este es un programa hermoso, es un programa integral para sanar y mirar y reconocer los temas vinculares, los temas de autoestima, los temas de merecimiento y los patrones de amor que arrastras de tu familia que realmente te impiden ser feliz en los vínculos. Es un programa que tiene casi 20 horas de teoría astrológica, pero tiene muchas dinámicas de sanación, porque realmente nos pusimos un grupo de terapeutas a conversar y dijimos cómo hacemos para hacer un programa de relaciones que realmente funcione. Que realmente funcione y genere un cambio en las personas. Y este programa de ¿Dónde está el amor? Tiene un descuentazo durante el mes de noviembre y diciembre por Navidad. Así que ingresa acá y si realmente te quieres regalar a ti mismo una forma de cambiar tus vínculos, aprovéchalo porque es un programa súper especial. Ahora vámonos al tutorial para calcular el signo de Luna y Venus y después vamos a hacer el estudio en cada uno de los 12 signos.
Lo primero que tienes que hacer es ingresar a la página de astro.com y te vas a la selección de horóscopos y te vas a dibujo de la carta ascendente. Muy sencillo. De acá seleccionas introducir los datos de nacimiento y crear un perfil de usuario. ¿Qué es importante? Tu fecha de nacimiento, tu hora de nacimiento y el lugar de nacimiento, la ciudad o la ciudad más cercana donde naciste. Y vamos a ver 3 ejemplos para calcular el signo de la luna y el signo de Venus. Tenemos acá una primera carta natal. Y si tú no sabes de astrología, no te preocupes mirando la carta, sino que ándate al cuadro que está acá. Este cuadro de acá, donde nos dice justamente en qué signo están los planetas. Y acá tenemos el símbolo de la luna, que es Moon en inglés. Y en esta carta vamos a ver que la luna está en el signo de Escorpio y que Venus está en el signo de Géminis. Entonces, para esta persona tiene que poner atención a lo que significa Escorpio en las relaciones y Géminis en las relaciones. Y si tú sabes un poco más de astrología, puedes ver que la luna está en el signo de Escorpio y que Venus está en el signo de Géminis. Vámonos al siguiente caso. Aquí tenemos la carta. Esta persona tiene signo solar Leo, porque nació el 17 de agosto y el sol está en Leo. Y así como ustedes pueden ver, justamente acá, sol en Leo. Pero nos interesa sobre todo la luna. Y la luna está en el signo de Aries para esta persona. Y Venus está en el signo de Virgo. Confirmémoslo acá. Luna en Aries, Venus en Virgo. Esta persona entonces pone atención a qué significa tener a Aries en el amor y a Virgo en el amor. Y claramente tiene una gran contradicción porque son dos energías vinculares muy diferentes. Vamos a ver un tercer caso. Esta persona tiene el sol en Acuario. Como ustedes pueden ver aquí, el sol está en Acuario. Y la luna está en el signo de Sagitario. Y Venus también está en el signo de Sagitario. Entonces, miremos. Luna y Venus en Sagitario. Están las dos en el mismo signo, por lo tanto poner especial atención a lo que significa Sagitario en las relaciones. Y al estar las dos en el mismo signo, están muy alineadas las necesidades emocionales de nutrición con las de romance, placer y disfrute en los vínculos. Así que de esta manera ya te enseñé cómo calcular el signo de la Luna y Venus en la carta natal. Vamos a analizar ahora la Luna y Venus en los 12 signos. Muchas gracias. Y ahora que ya sabes cuál es el signo de tu Luna y Venus, vamos a comenzar la pasada por cada uno justamente de los 12 signos. Aries. ¿Qué es lo que necesita alguien que tiene Luna o Venus en Aries para sentirse enamorada, enamorado, feliz? Primero, necesita que haya mucha pasión en el amor. Necesita que haya intensidad, necesita que haya conquista, necesita sentirse que la buscan, que alguien la atrae, que quieren ir por ella. Y también necesita sentir que ella o él puede ir a buscar y seducir a la otra persona. Si la relación no tiene fuego, si la relación no tiene sexualidad, si la relación no tiene pasión, no hay amor, básicamente. También necesitan que hayan peleitas, discusiones. Es muy importante que pequeñas peleitas mantengan viva la relación. Si no hay ningún tipo de conflicto, si solo hay tranquilidad, no hay amor para las personas con energía de Aries. También, ¿qué necesitan? Que su pareja sea una compañera de aventura, que puedan salir a correr riesgos o hacer deporte juntos o improvisar cosas. Esa energía de Aries necesita mucho espacio para libertad, para hacer lo que quieres junto con otra persona. Mucha estructura y rutina no le va a gustar. También, que es muy importante para la persona que tiene energía de Aries, ya sea Luna o Venus, necesita una pareja que le dé espacio de independencia y libertad. Necesita tener espacio para hacer lo que quiere y no sentirse controlada. Eso es clave para estas personas. Y la competencia es muy importante. Yo les diría que compitan entre ambas personas, que eso se puede volver algo no muy sano.
si no se maneja sanamente la competencia, pero que sería muy bueno que hagan deporte juntos o se pongan a hacer competencias juntos. Realmente está buscando un partner de aventura, una guerrera y un guerrero con el cual actuar. También la Luna y Venus en Aries tienden a buscar sinceridad en los vínculos. Son directas. Si a la otra persona le cuesta mucho expresar lo que siente o muy sensible, no le gusta. Aries es directo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Hablemoslo de golpe. ¿Me entienden? Por el otro lado, ¿qué es lo que aleja del amor? O una persona con Luna o Venus en Aries. Primero, y no solamente las va a alejar, sino que las va a enojar mucho, que las quieran controlar y limitar. Que la pareja haga de mami o papi, que les diga que no y que les impida hacer lo que quieren. Eso va a enojar mucho. También que incomoda a la Luna y Venus en Aries, la rutina y la monotonía. Hacer todo el tiempo lo mismo. También que no haya pasión de atracción romántica, que no haya pasión sexual, que la relación se vuelva fría. O sea, aquí hay que mantener el fuego vivo. También una pareja que no toma nunca la iniciativa. Una pareja que la persona tiene que quedarse esperando que haga algo. No, a las personas con Luna y Venus en Aries les gustan las personas con carácter fuerte. Es sumamente importante. También no les va a gustar una persona hipersensible, hiperemocional o muy dependiente a nivel emocional. No. También mucho drama. Les gustan las peleas, ojo, pero una cosa es pelea y otra cosa es drama. Y una última cosa que te quiero decir. Si a ti te gusta alguien que tiene Luna o Venus en Aries, si te pelea, es que te ama. Si te pelea, es que te ama. Pero al mismo tiempo tienes que ser paciente, porque suelen hacer muchos berrinches. Así que paciencia con los berrinches arianas que quieren que todo sea ahora ya como quieren. Si tú eres una persona con Luna y Venus en Aries, tienes que aprender a madurar un poco eso, porque no todo va a ser cuando tú quieras, ahora ya. Y no te puedes andar enojando todo el rato. Tauro. ¿Qué es lo que busca una persona con Luna o Venus en Tauro en el amor? Mucha sensualidad de los sentidos, placer físico. O sea, el amor es que me toquen, que me hagan masaje, que hagamos el amor, pero lento, sin apuro, con calma. El amor es comer. El amor es disfrutar de los olores, de la belleza. El amor es que me cocinen. O el amor es cocinarle a otra persona. El amor es que paremos un poco los apuros del día a día, la rutina del día a día y nos demos un espacio de goce y sensualidad afrodítico total. También queda el amor para Luna y Venus en Tauro. Los regalos físicos. Si a ti te gusta alguien que tiene Luna y Venus en Tauro y lo único que hace es hablarle de cuánto la amas, de qué tan bella es, qué tan atractiva es, pero no das muestras concretas, reales, no les sirve para nada. Un regalito, un masajito, una comidita. También, ¿qué es lo que busca Tauro en las relaciones? Estabilidad. Necesita sentir seguridad emocional y que la relación es estable, que tiene proyección en el futuro, que va a durar. O sea, a Tauro le gusta que las cosas duren. Y si siente que va a durar y que es estable, va a permanecer la relación tranquilo. También necesita no sentirse apurada ni presionada. La energía de Tauro, de hecho, de las pocas cosas que enojan a Tauro es que los apuren y los aceleren. Y también, lo último que quiero decir, muy importante para la energía de Tauro, en los vínculos. Bueno, esto es muy de tierra en general. Poder construir algo con la pareja. Hacer un proyecto vincular en conjunto. Quizás hacer un hogar. Muy importante, pero puede ser algún otro tipo de proyecto. Muy importante. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que aleja una persona Tauro? ¿Qué hace que una persona que tiene Luna o Venus en Tauro no se sienta amada? Que no la toquen. Que no haya sensualidad en el vínculo. Que no haya regalos, ya se los dije. Frialdad de cualquier tipo vincular, emocional, física. También que hace que se aleje si realmente la otra persona no se está proyectando en el futuro.
si la otra persona dice no sé qué va a ocurrir, o me voy a viajar, voy a hacer muchos movimientos, esa falta de visión en conjunto de futuro hace que se desinfle esta persona con Luna o Venus en Tauro. ¿Ya? También las personas tacañas no les van a gustar nada a la Luna y Venus en Tauro. No, no, no. Aquí hay que gastar, hay que disfrutar, hay que pasarlo bien. ¿Me entienden? También las traiciones. Aquí 2 letras chicas con la Luna y Venus en Tauro. Tienden también a ser bastante posesivas. Muchas veces la Luna y Venus en Tauro ven a su pareja como una posesión, que es mía. Así que ahí van a tener que aprender a soltar un poco el lado posesivo vincular. Y también otra letra chica de Luna y Venus en Tauro. Les suele costar mucho terminar las relaciones. Como que hubiera algo dentro de ellas que negara el cambio. Le tienen mucho miedo al cambio. Le tienen mucho miedo a perder algo. Por lo tanto, se pueden quedar en relaciones mucho más tiempo del que las hace feliz. O sea, no están felices en la relación y se quedan, y se quedan, y se quedan. ¿Ya? Porque tienen miedo al cambio. Géminis. ¿Qué es lo que busca Géminis en el amor? Ya sea Luna o Venus. Busca inteligencia. Busca diálogo, comunicación, dispersión mental. Busca hablar un poquito de esto, otro poquito de esto, etc. Si la persona que les gusta es inteligente, es culto, sabe de todo un poco, podemos tener diálogos eternos, muy entretenidos. Eso para Géminis es lo máximo. O sea, no esperen que alguien que tiene Luna, Venus y Géminis se vaya directo al romance. Primero necesita pasar horas hablando con la otra persona para sentirse fascinada, fascinado. También, ¿qué es lo que busca esta persona con Luna o Venus en Géminis? Necesita liviandad, que las cosas no sean muy en serio. Quiere jugar con su pareja, quiere divertirse con su pareja. Es muy importante. O sea, la relación es muy seria. No, no, no. También lo que busca es una persona que la quiera en sus cambios de humor. Porque los geminianos es muy dual. De repente quieren esto, después quieren esto otro. Entonces, buscan a alguien que las acepte con lo cambiante que son y no las ande criticando porque un día dijeron una cosa y otro día quieren otra cosa. ¿Ya? Como les dije también, es muy importante que no haya nada serio. Quieren jugar, quieren divertirse. A Luna y Venus y Géminis les gusta salir a caminar por la calle, ir a la librería, improvisar. Nada de mucha estructura y orden en los vínculos para Géminis. También no ser controlada ni controlado, especialmente en lo social. Porque aquí a Luna, Venus y Géminis les gusta tener amigos, les gusta conocer a otras personas, les gusta interactuar con otros. Y si tienen una pareja muy posesiva o controladora, porque necesitan espacio vincular. También la Luna y Venus en Géminis, bueno, astrológicamente no tienen la mejor fama de ser los más fieles. Si se aburren, quieren experimentar otras cosas. Y también quiero que entiendan que la persona con Luna y Venus en Géminis tiene que reconocer que justamente se tiende a aburrir fácilmente. Necesita probar distintas cosas, necesita experimentar. En lo sexual necesitan juguetes, diversiones, roles y estar experimentando cosas constantemente. Es muy importante para los geminianos. ¿Ya? Muy importante para los geminianos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que aleja a la Luna y o Venus en Géminis del amor? Una pareja seria, aburrida, monótona, donde todo es muy dramático, intenso emocionalmente, o hay excesivo seriedad y no hay espacio para divertirse y jugar, donde está todo con mucha regla, orden y estructura. También, ¿qué le aburre? Que no haya diálogo. De hecho, le duele. Si una Luna o Venus en Géminis se siente que no hay diálogo, no se siente escuchada por la otra persona, problemita total. ¿Ya? También si se siente que la otra persona es demasiado predecible. Si se hace todo el tiempo lo mismo, no le gusta. También las parejas muy celosas, posesivas o controladoras se quieren ir corriendo, las personas geminianas. ¿Ya? Entonces ya les dije, silencio, falta de comunicación, falta de juego, la monotonía, las rutinas, todo eso, kriptonita para la Luna y o Venus en Géminis. Si una persona con Luna o Venus en Géminis de repente quiere estar más con sus amigas y sus amigos, quiere interactuar con otras personas, no te lo tomes personal, es que de verdad necesitan mucha interacción social. Y de repente viven tanto en su mente que les hablas y no te escuchan, pero no es que no te quieran escuchar, sino que tienen mucha energía mental. Por eso es sumamente importante que aprendan a meditar y respirar.
Vámonos para Cáncer. Luna, Io, Venus, Cáncer en el amor. ¿Qué necesitan? Crear un hogar juntos. O sea, necesito sentir que mi pareja, más que pareja, es familia. Que hacemos un núcleo, que seamos unidos. Necesito sentir mucha seguridad y estabilidad emocional. Necesito sentir también, por el otro lado, conexión emocional. Necesito sentir que mi pareja sabe lo que yo necesito y me satisface lo que yo necesito. De hecho, como buena luna o Venus en agua, busca un poquito de telepatía. Telepatía. O sea, quiero que mi pareja sepa lo que yo necesito antes incluso que yo se lo diga. Así que si están enamorados de alguien con luna o Venus en Cáncer, a estudiar telepatía rápidamente. ¿Ya? ¿Qué es lo que necesitan? Sentir que pueden abrirse vulnerablemente a su pareja. Que me puedo abrir y mostrarme como soy. Que mi pareja se pueda abrir conmigo. Eso es muy importante. Por lo tanto, la relación tiene que tener futuro, la relación tiene que sentirse segura. Si la otra persona se ve muy cambiante, muy inestable o muy libre, desapegada o fría, mental, esa luna o Venus en Cáncer se siente no segura, no amada. También que gozan mucho, están en casita, panorama en la casa, cocinando también, o viendo una peli, o escuchando música. Todo lo casero es lo que realmente lo hace sentir feliz. Y también, muy importante, si tú tienes luna o Venus en Cáncer y a tu pareja no le gusta tu familia o no quiere estar con tu familia, probablemente red flag. Porque para ti la familia es sumamente importante. Y tú buscas que tu pareja se haga parte de esa familia. Ya sea construir una familia como que sea parte de la familia de donde vienes. ¿Ya? ¿Qué es lo que aleja del amor a Luna y o Venus en Cáncer? Una pareja muy fría. Muy fría. Muy fría. Una pareja muy racional, muy mental, que no empatiza, que no conecta con lo que siento. Y peor aún, que me dice que lo que siento no es tan importante o exagerado o no es válido. Ahí, puñala al corazón. También, como buena energía de agua, la independencia, la libertad en los vínculos no es amor. O sea, creo que te des cuenta que si tú tienes luna o Venus en Cáncer, tú buscas conexión total. No te gusta que la otra persona se vaya. Por lo tanto, la falta de compromiso no te gusta. También que rechace tu familia o que quiera estar todo el tiempo afuera haciendo cosas, todo el tiempo en el mundo. No, eso tampoco te va a gustar. Tú necesitas casita, rutina. Ojo, un tema de la luna y o Venus en Cáncer, que pueden caer en una trampa, pueden tender a ser demasiado mamis o papi de su pareja y buscarse personas más bien infantiles que cuidar. Ojo, hay una trampa. Por otro lado, si tu pareja no te necesita para nada a nivel emocional, es demasiado independiente, a ti también te va a pasar algo porque tú quieres nutrir. Nutrir es amar, ¿ya? Ten claro, cuando una persona con luna y Venus en Cáncer no se siente amada, no se siente segura, no se siente protegida, se va hacia adentro, se entra en su caparazón y les cuesta mucho expresar lo que sienten. No les es fácil expresar lo que sienten. Entonces tienes que tener paciencia para entenderla. Luna y o Venus en Leo. ¿Qué es lo que necesitan para ser felices en el amor? Una pareja que las mire. Una pareja que les aplauda. Una pareja que les haga sentir que son súper especiales. Realmente lo que necesitan, realmente, si somos honestos, buscan una admiradora, un admirador. Eso es lo que están buscando. Reconocimiento. Es que necesito sentir que el foco de atención tuyo está puesto en mí y me hace sentir tan especial. Sí, o sea, básico, Luna, Venus en Leo. ¿Ya? También que necesito romance y pasión, de telenovela, fogosidad, como Aries, ¿se acuerdan? Aquí también se necesita fogosidad, un amor de película, un amor romántico. También, que es muy importante para Luna y Venus en Leo, divertirse y pasarlo bien. Jugar, crear, hacer arte, salir de fiesta, qué es lo que le gusta, también arreglarse junto a su pareja, que salgan juntos y wow, todo el mundo los mire, ¿me entienden? Aquí hay algo muy importante. Y si tú tienes luna bueno en Leo y dices, a mí no me gusta ser vista, no me gusta ser visto, es que estás negando tu energía, porque en el fondo te mueres de ganas. Quizás hay una herida con luna o Venus.
Ojo, ojo, ojo. ¿Ya? Entonces, todo eso es importante para la luna, Venus en Leo. También el sexo, obviamente, hacer deporte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que aleja del amor a luna y o Venus en Leo? Obviamente que la pareja le ignore. Obviamente que la pareja no lo haga sentir especial. Si tu pareja está todo el rato preocupada de sus cosas y tú sientes que no te mira, o sea, y te doy un consejo, si tienes una pareja que tiene luna o Venus en Leo, o luna o Venus en la casa 5, necesita que tú le des micro cápsulas de atención. Que de repente en el día le mandes un mensajito, que de repente le digas que eres bella, etc. Pero dale micro cápsulas de atención donde se sienta súper especial. Si tú le das esas pequeñas dosis, una Venus en Leo se sienten feliz. Si no, no se sienten feliz y te lo van a hacer saber. Porque una Venus en Leo no se va a quedar calladita. De hecho, entre más ignorada se siente, más va a tratar de llamar la atención y más comportamientos egocéntricos va a tener. Ojo, ojo, ojo. También, ¿qué no le hace feliz a Luna Venus en Leo? La rutina y la monotonía. Se acaba la pasión sexual o la pasión en la vida misma de divertirme, no hay amor. También no se te ocurra andar criticando mucho a tu pareja con Luna y Venus en Leo, que se van a ir. Se van a buscar a otra persona, no les gusta nada la crítica, ¿ya? O no les va a gustar nada que su pareja trate de brillar más que ellas, ¿ya? Una persona que tiene luna o Venus en Leo, cuando no se siente vista, se puede poner mucho más dramática y demandante. Y también es importante que sepas, si tú tienes pareja con luna y o Venus en Leo, les cuesta mucho pedir ayuda, porque les cuesta mostrarse vulnerable y sentirse vulnerable. Entonces ahí tienes que darle como un marco más de seguridad para que se puedan abrir a ti. Luna y o Venus en Virgo. ¿Qué necesitan para sentirse amadas, amados? Esto es un Luna y Venus diferente. Vamos a romper todas las reglas de lo que hemos visto hasta ahora. Por un lado, necesitan sentirse que son útiles para la otra persona, que pueden ayudar, que pueden servir. Eso es sumamente importante. Les gusta ayudar a su pareja. Es muy importante. También, ¿qué necesitan para sentirse enamoradas, enamorados? Tienen que admirar de cierta manera a la otra persona. Tienen que ver que la otra persona sabe funcionar en la realidad. Logra tener un trabajo, una rutina o algo que funciona. O sea, necesitan admirarlo de manera concreta en el mundo. También, ¿qué necesita Luna y Venus en Virgo en el amor? Que la pareja sea ordenada, que no sea desordenada. Que mantenga los espacios justamente limpiecitos. Si tienen una pareja desordenada, caótica, Luna, Venus en Virgo comienzan a estresarse y van a estresar también a su pareja, ¿ya? Necesitan que la otra persona cuide mucho los espacios y rutinas en común, ¿ya? También es una luna estable, un Venus estable, por lo tanto busca una relación estable. Si la relación se siente que peligra de alguna manera o siente que la otra persona no está comprometida del todo, se le va a activar mucha ansiedad mental a la luna y o Venus en Virgo, ¿ya? ¿Y qué necesita mucho luna y Venus en Virgo? Que le reconozcan el esfuerzo que hace, que valoren los detalles que hace, porque una luna detallista hace un montón de detallitos por la otra persona. Y si la otra persona no los ve, ignora todos esos esfuerzos, se sienten heridas. Ojo, nótese una diferencia entre Luna, Venus en Leo con Luna, Venus en Virgo. Luna, Venus en Leo quiere que le aplaudan aunque no haga nada, porque no tiene que hacer nada, simplemente apláudeme. En cambio, la Luna y Venus en Virgo se esfuerza con un montón de detallitos por la otra persona, que si la otra persona no las ve, duelen profundamente. Ahora, ¿qué aleja del amor una persona con Luna y Venus en Virgo? Que la otra persona sea súper desordenada, que la otra persona sea caótica, que la otra persona prometa algo y no cumpla, que tengan planes y la otra persona lo esté cambiando constantemente. Todo eso comienza a estresar a esa luna Venus en Virgo. La impuntualidad ni las cuento, ¿ya? También que la otra persona sea floja, que sea poco disciplinada, no les va a gustar. ¿Qué también hace feliz a la luna y Venus en Virgo? Que con la pareja tengan hábitos y rutinas en común, hacer deporte, meditar, cocinar, lo que sea. Ese tipo de hábitos en común, love, ¿ya?
También obviamente si la otra persona es muy sucia, no se cuida. Una pareja poco práctica, fantasiosa, que no vive la realidad. También, que aleja del amor a una persona con Luna y o Venus en Virgo, sentirse muy criticada. Porque ya son súper autoexigentes y autocríticos, entonces si se sienten criticadas por la otra persona, su lado de autoflagelante explota. Tengan claro que la Luna y Venus en Virgo pueden también ser súper críticos con su pareja. O sea, quiero que lo entiendan. Es como que hay un patrón de andar buscando fallas en el otro. Entonces, pueden tender a ver el vaso medio vacío constantemente. O sea, no veo todo lo bueno, sino que me fijo en esos detallitos que me molestan porque quiero que todo sea perfecto. Entonces me obsesiono con la perfección. Luna, Io, Venus en Libra. ¿Qué necesitan en el amor los librianos, las librianas? Romance. Este es un signo romántico. Cartitas, notitas, palabritas, regalitos, todo lo que sean gestos románticos. Si tú le das gestos románticos a alguien Libra, se va a sentir sumamente feliz en el amor. Cenas, encuentros, espacios de a dos. O sea, que realmente haya espacios de conexión vincular importantes. Es clave. También, ¿qué es amor para las personas con Libra? Que haya armonía y paz. Armonía, paz, que haya diálogo, que podamos conversar sin discutir, sin tantas batallas y tantos conflictos. Necesita que haya diálogo, o sea, necesita sentirse escuchada y tiene la capacidad de escuchar a la otra persona. ¿Qué necesita también? Que haya equidad y justicia, igualdad. Es decir, la persona que tiene mucha energía Libra espera que se distribuyan las tareas de igual manera, que si yo doy, la otra persona también me dé, que si vamos a dividir los platos, que lo dividamos por la mitad, ¿me entienden? Que cada uno le toque. Entonces buscan esa equidad y justicia. Y buscan conexión intelectual. O sea, a Libra la erotiza la inteligencia. Y también, ¿qué erotiza Libra? El arte, el teatro, la música. O sea, si con mi pareja puedo ir a ver arte, ir a ver belleza, romance total. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que aleja a Luna y o Venus en Libra en el amor? Conflicto y drama constante. O sea, peleas, discusiones, gritos, caos. Libra no lo quiere. ¿Ya? Si también ve que la otra persona es demasiado individualista, que no me considera, que no hay equilibrio, que la balanza se fue para un lado o para el otro. No. También si la otra persona no es nada de romántica, no tiene ningún gesto. Si nunca en la rutina de la semana, nunca hay un espacio para dos. Porque incluso puede ser mamá, podemos ser papá, pero nos damos espacios en la semana, no sé, 2 horas para tener una cena romántica. Tenemos los encuentros de a dos. Si no hay encuentros de a dos, y también, ojo, gente, a Libra el olfato le importa mucho. Si la otra persona huele mal, por el motivo que sea, constantemente, tengan claro que muchas veces las personas que tienen mucha energía de Libra no dicen lo que realmente sienten, es decir, tienden a mentiras piadosas por evitar conflictos. Luna y o Venus en Escorpio. ¿Qué es lo que buscan en el amor? Sexo, mucho sexo. Y no es broma, sexo, pasión, intimidad, fusión. Necesito sentir que yo desaparezco al fusionarme contigo. Necesitan sentir que esa intensidad tremenda que está dentro de mí la puedo proyectar en la relación y la otra persona no se asusta de mi pasión e intensidad. De hecho, le encanta mi pasión e intensidad. En lo sexual están buscando profunda intimidad emocional. O sea, realmente abrirme completamente a ti. Buscan intimidad. O sea, para Escorpio, el contarnos secretos, el que me cuentes tus traumas, el que me cuentes las historias dolorosas de tu vida o tus miedos y yo poder contártelo es un espacio de conexión total. Y a Escorpio le encanta. A otros signos se pueden salir corriendo, ¿me entienden? O sea, lo que están buscando es una pareja que se entregue por completo. ¿Ya? ¿Qué buscan en el amor? Compromiso y lealtad absoluta. O sea, yo siempre digo, si tú tienes Luna o Venus en Escorpio, o Luna y Venus con Plutón, tú realmente es como que tú tuvieras tu círculo de confianza.
mi círculo de confianza. Aquí, si estás dentro de mi círculo de confianza, yo te voy a entregar mi corazón. Pero, ¿qué te pido a cambio de que estés en mi círculo de confianza? Lealtad absoluta. No me vayas a traicionar. No me vayas a engañar, que ahí te pego el escorpión. También, ¿qué es lo que buscan? Honestidad radical. Esto es un arma de doble filo. Esto es un arma de doble filo. Porque claramente yo no quiero que haya secretos, dice esta persona. Yo quiero que me lo digas todo, quiero saberlo todo de ti. Pero muchas veces el querer saberlo todo hace que se le activen sus celos, sus traumas vinculares, su sensación de que me van a abandonar o que me van a rechazar. ¿Me entienden? Ojo, Luna y Venus en Escorpio habla de mucho trauma vincular. Hay un video mío que se llama Plutón en las relaciones, búsquenlo en YouTube. Yo estaba jovencito, fue hace como 10 años atrás, donde detallo todo esto. Es muy importante. Ahora, ojo, generalmente la gente dice que las personas con Escorpio traicionan, pero las personas escorpianas no tienden a traicionar. De hecho, todo lo contrario, se entregan con total pasión. Se entregan con total pasión. Yo siento que las personas que tienen energía Luna y Venus en Escorpio, que tienden a no comprometerse en los vínculos, son personas que están muy dañadas por traumas vinculares y también que tienen miedo a la conexión porque sienten que cuando aman realmente a otra persona, puede ser que exploten. Puede ser que exploten. Hay personas que tienen Luna y Venus en Escorpio que no se comprometen o que tienen miedo al vínculo, primero porque han pasado mucho trauma o porque también le tienen miedo a su propia sombra, porque saben que en sus relaciones de repente puede salir lo peor de ella y le tienen miedo a esa experiencia vincular. ¿Qué hace que se alejen del amor? Que la otra persona sea fría, que la otra persona sea muy mental, muy racional, o que les diga que lo que sienten no es para tanto. Sal corriendo si le dice eso a una Luna o Venus en Escorpio, ¿ya? También si no hay sexualidad, si no hay pasión. Mal, muy mal, muy mal. Las mentiras y traiciones no se perdonan. O sea, es una energía que tiende a ser muy resentida, le cuesta mucho perdonar. También si le dijiste algo que le dolió, tampoco, le cuesta mucho perdonarlo. También amor no es libertad. Amor no es libertad, ¿ya? Ten claro que cuando se sienten traicionadas van a querer vengarse de alguna manera u otra, ¿ya? Así que, pero ojo, tienen tanto amor para dar. Lo que pasa es que es difícil sostener la intensidad. Luna y o Venus en Sagitario. ¿Qué es lo que necesitan para sentirse amadas, amados? Sentir que su pareja es realmente una compañera de aventura, un compañero de viaje, un compañero de ideas locas, de que puedo salir al mundo a viajar, a explorar, a subirme a un tren, hacer lo que sea. Mi compañero me acompaña y mi compañera me dice que sí, nunca me dice que no, porque le encanta hacer lo mismo que hacemos nosotros. Salir a viajar y a vivir la vida sin muchas reglas, sin mucha planificación, sin mucho orden. O sea, lo que busca es alguien con quien salir a explorar el mundo. También, ¿qué es lo que está buscando? Que con su pareja poder tener conversaciones profundas, filosóficas, trascendentales de la vida, incluso política o religiosa o de alguna creencia. O sea, realmente necesita sentir que tiene un clic de creencias con la persona que le atrae. Sumamente importante. Si la persona que me atrae cree cosas completamente distintas a las que creo yo, va a haber un problema de match aquí importante. Y también lo que buscan una persona que les ayude a expandir la mente, que les atraigan estos temas muchas veces esotéricos, místicos, filosóficos, que les atraigan también y que juntos puedan tener estos viajes mentales, de cierta manera. ¿Ya? ¿Qué es lo que buscan en el amor? Mucha libertad. O sea, este es un signo que no quiere sentirse controlado. Espacio de libertad para salir a juntarse con tus amigos, amigas, para hacer lo que quiere, o sea, pero necesitan mucha libertad. Humor, optimismo, buena onda. Realmente eso también están buscando. Y si es una sagitariana de fiesta, lo que está buscando muchas veces es una compañera, un compañero de fiesta. Ojo, no todos los sagis son fiesta, pero hay sagis que son de fiesta. Entonces ahí está buscando una compañera, un compañero de fiesta. ¿Qué aleja del amor a las personas sagitarianas? El drama, los celos, la posesividad. La aleja. También sentirse muchas veces criticadas, criticados.
o sentir que les quieren cortar la ala. Que hagamos un viaje, hagamos esta aventura, vamos a esto, y que les digan que no, que no, que no, que no, que la pareja la frene en su expansión. También que su pareja sea súper pesimista y negativa. O, peor aún, que anden criticando sus creencias religiosas o políticas o espirituales, así grave, ¿ya? ¿Cuál es la trampa de las personas Sagitario? Que muchas veces tampoco te van a decir qué les molesta, sino que simplemente salen corriendo muchas veces. Un día no volvió, un día terminó sin motivo o razón, pero había un motivo o razón, lo que pasa es que no te lo explicó, ¿me entienden? Entonces cuando esa persona con energía Sagitario siente que la relación no es expansiva, tanto en el mundo real como en la mente, sino que es limitante, quieren salir corriendo, bye bye. Luna, Io, Venus en Capricornio. ¿Qué es lo que buscan el amor? Si una Luna, Io, Venus en el amor no ve proyección, estabilidad y seguridad, no se va a meter en la relación. Luna y Venus en Capricornio son muy selectivos. Realmente con esta persona me tengo que proyectar a futuro. Si no me proyecto a futuro, si no veo algo serio, estable, no me comprometo en el vínculo. Si no hay futuro, no hay relación. Capricornio sí, claro. También, ¿qué es lo que busca Luna y Venus en Capricornio? Poder hacer cosas para la otra persona. Esto es un signo de esfuerzo y dedicación en el vínculo. Hace muchas cosas y son más bien detalles prácticos, funcionales del día a día, trata de ayudar a la otra persona. Entonces eso es lo que busca. Y en el fondo, ¿qué es lo que más busca? Que la otra persona le diga, qué buen Capri que eres, mira, veo tu esfuerzo y valoro tu esfuerzo. Gracias por todo lo que me das y me entregas. Eso es como el sueño húmedo de una luna Venus en Capricornio, realmente. Porque todo el tiempo siente que se esfuerzan, que nadie aprecia sus detalles, ¿me entienden? También, ¿qué es lo que le atrae? Una persona más bien seria o responsable, una persona que está construida en el mundo, una persona con metas claras, una persona con éxito profesional, ¿me entienden? También que es muy importante para Luna y o Venus en Capricornio, sentir que con la pareja tenemos un proyecto en conjunto, tenemos metas claras, o sea, ya sea hacer hogar, hacer familia, hacer un emprendimiento, necesitamos sentir que vamos a construir algo junto con la otra persona, cualquier tipo de meta y objetivo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que aleja profundamente a una persona con Luna y o Venus en Capricornio? La inmadurez y la irresponsabilidad emocional. O sea, una persona que no se compromete, que es irresponsable, que fracasa, que no le resultan las cosas, es como red flag. O sea, ¿qué le pasa a esta persona que no logra funcionar en el mundo, que es tan inmadura? ¿Ya? También una persona que es sumamente dependiente a nivel emocional. Alguien que es muy desbordada a nivel emocional. También es como, ¿qué está pasando acá? Ojo, esa persona con Luna y Venus en Capricornio va a tender a ayudar mucho a la otra persona. Tiene un lado medio papi, de querer hacerse cargo de la otra persona. Y eso hay que mirarlo. Porque si no, Luna y Venus en Capricornio deja de ser pareja y se convierte en mamá papá de la otra persona. Y cuando se convierte en mamá papá de la otra persona, no simplemente se encarga de proveerle mucha estabilidad en la realidad, pero también comienza a ser mamá y papá, a poner reglas, a poner normas, a ponerse crítico, a ponerse exigente. Y lo último que les quería decir, si se siente constantemente criticada por la otra persona, ¿cuál es el llanto más profundo de esa energía Capri? Es que me esfuerzo, me esfuerzo, me esfuerzo y no valoran y más encima me critican. Eso duele. También tengan algo claro, Luna y Venus en Capricornio son muy buenos amantes. Son muy buenos amantes. El tema es que no tienen que estar pensando en el trabajo. Como decía mi profe Aníbal Bascuñán de astrología, ándate de fiesta con un Capri cuando ya haya terminado de trabajar y no tenga nada que hacer el otro día. Son los mejores. Pero si están con muchas cosas laborales, que no les gustan estar trabajando y que la pareja lo interrumpa, ¿me entienden? No estoy trabajando. ¿Ya? Suelen tener miedo a la intimidad emocional real, suelen haber fuerte herida de autoestima. Entonces, las personas con Luna y Venus en Capri tienen que darse cuenta que ponen una barrera a conectar con la otra persona.
Si tú tienes Luna o Venus en Capri, mira mi video de YouTube de Saturno en las relaciones. Luna y o Venus en Acuario. ¿Qué es lo que buscan en el amor? Buscan que su pareja sea genial. Lo que buscan es que con su pareja le explote la cabeza. Buscan una pareja divertida, una pareja que los sorprende constantemente, una pareja que no se puede predecir, una pareja que se le ocurren ideas locas. Miren una diferencia entre Escorpio y Acuario. Escorpio busca que su pareja sea predecible, porque puedo sentir que tengo control. Acuario busca que su pareja sea impredecible y que la sorprenda constantemente. ¿Qué ama una persona con Luna y Venus en Acuario? La inteligencia. Si la otra persona es inteligente, si la otra persona tiene un pensamiento fuera de la caja, si la otra persona más encima es crítica con la realidad y se da cuenta de lo que falla en el mundo, increíble. También, ¿qué es lo que busca Luna y Venus en Acuario? Cambios. Probar cosas nuevas, diferentes, cambios de rutina. O sea, estar haciendo cosas constantemente diferentes. Una rutina plana donde se repita todo el tiempo lo mismo no gusta. Busca justamente, sí, Katy, ese dinamismo vincular. También, ¿qué es lo que busca esa persona con Luna y Venus en Acuario? Lo que busca es libertad. O sea, no se quiere sentir prisionera. Necesita tener espacio para compartir con sus amigos, para desarrollar sus hobbies, para poder tener su vida. Es sumamente importante. Y también lo que busca es una pareja independiente. O sea, que mi pareja también tenga su vida, que también tenga sus cosas, que también tenga su espacio. Muy importante también. Luna y Venus en Acuario busca una amiga, un amigo. Primero somos amigos, después somos amantes. Es muy importante. Y también buscan ideales compartidos, ideales políticos o una forma de ver el mundo, causas sociales en común. Todo eso erotiza mucho. ¿Qué aleja del amor? Alguien con Luna y o Venus en Acuario. Que las traten de controlar y cortarle la ala. Una pareja muy celosa, muy posesiva, muy controladora, que no me deja vivir lo que yo quiero vivir. Red flag, así total, porque me siento atrapado, dice esa persona con Luna o Venus en Acuario. También una pareja con mucho drama, mucha intensidad, mucho celo, mucho conflicto. La persona con mucha energía de Acuario quiere salir corriendo de todo eso, entonces se va a ir, porque no logra sostener esa intensidad emocional, ¿ya? También que la critiquen o lo critiquen por ser diferente y lo traten de forzar a calzar en los moldes sociales. Bye bye, dice Acuario, ¿ya? Entonces, si la otra persona se vuelve muy predecible, si hay una falta de estimulación intelectual, también es muy importante. Ojo, si tu pareja que tiene Luna o Venus en Acuario se pone distante de repente, no es que no te quiera, no es que no te ame, es que necesita espacio, necesita desconectarse, necesita irse a su mente, o necesita estar consigo misma, consigo mismo. No es que no te ame. Y las personas que tienen Luna o Venus en Acuario tienen que darse cuenta también de cómo se desconectan de la otra persona y pueden ser muy fríos, porque si no se dan cuenta, no se dan cuenta del impacto que genera la otra persona. Muy importante, más empatía. Luna y o Venus en Piscis. ¿Qué necesitan en el amor? Amor romántico, mágico, maravilloso, con unicornios, con hadas, con elfos, nivel infinito. Infinito. Están buscando un amor muy romántico, una entrega profunda de la otra persona. Muchas demostraciones de amor romántico también son súper importantes, muy importantes. También lo que buscan es una profunda conexión espiritual y emocional que muchas veces trasciende de las palabras. Aquí no necesitamos hablar tanto. La telepatía, la conexión, yo sé lo que tú sientes, yo sé lo que nos sentimos mutuamente, es muy importante. También que con la pareja hay espacios para la música, para el arte, para no hacer nada importante más que estar ahí conectados, ¿me entienden? También que hayan sueños e ideales compartidos acerca del mundo. Si con la pareja tenemos estos espacios de arte y conexión creativa,
o tenemos espacios espirituales, ya sea meditando, o yendo a la naturaleza juntos, ¿me entienden? O haciendo retiro, o haciendo talleres. Match, match, match. Necesito una pareja que la entienda, que la quiera, que no la juzgue por ser tan sensible. ¿Ya? Y esto los va a sorprender, pero muchas veces las personas con Luna, Io, Venus en Piscis buscan a alguien a quien salvar. Si tengo una pareja súper autónoma que no depende de mí, quizás no me atrae. Ojo, también Luna y Venus en Piscis tienden a ser de amores platónicos imposibles. Están como enamoradas del amor. O sea, se enamoran de alguien que está en pareja o de alguien que, no sé, que es gay, ¿me entienden? Lo que sea. O sea, se enamoran de la idea romántica. Y ahí vemos los problemas. ¿Qué es lo que aleja del amor a Luna y Venus en Piscis? Ojo, esto es si no maduran su energía. Lo humano, el día a día, la realidad vincular. Por eso es mejor el amor romántico, ese amor que es un ideal, es como cuando en la película termina la película y supuestamente quedaron felices para siempre, pero al día siguiente tenían rutina, tenían que ir a trabajar, ¿me entienden? Tuvieron hijos. O sea, a esa Luna y Venus en Piscis no le gusta esa rutina, no le gusta que se le desinfle la ilusión del amor mágico. También, ¿qué le duele a esa Luna y Venus en Piscis? Que la otra persona sea fría, que no sea empática, que sea muy racional, muy duro, que no empatice con su hipersensibilidad. También que la otra persona no me dé una sensación de protección. O que la otra persona sea muy fría, muy realista, muy racional. ¿Me entienden? Que no se vaya en la fantasía, en la imaginación. También, no le va a gustar. También que no haya actos y demostraciones románticas no le gusta. O sea, a Piscis le gusta el amor. Piscis está enamorado, Luna y Venus en Piscis, entre más romántica sea la peli o la serie y más trágica, mejor. ¿Me entienden? Una relación muy práctica no va a funcionar, ¿ya? Ojo, Luna y Venus en Piscis tienden así de fácil, se desilusionan de la pareja o del otro. Porque en realidad lo que tienen que darse cuenta es que cuando les gusta a alguien, no ven a la persona como es, sino a la persona idealizada. Idealizan todo, y si idealizo todo, es muy fácil desilusionarme. Hay un video mío de Luna, de Neptuno en las relaciones. Véanlo, si tienen Luna y o Venus en Piscis. Ya, mi gente querida, espero que esta pasada por los 12 signos les sirva. Por favor, déjamelo en los comentarios si llegaste hasta el final, o si te sirvió, o si te ayudó. Me sirve un montón todo tipo de ayuda, mi gente querida. Así que de esta manera, les mando un besito grande, que estén muy bien y nos vemos en un siguiente video.